Llevo 20 años en el equipo de seguridad de Rivertown y recuerdo claramente una noche que nos dejó a todos inquietos. Después de patrullar la zona, decidimos regresar a la estación para tomarnos un respiro merecido. Con el conductor, entramos a la sala de descanso, un lugar acogedor con una ventana que daba a un patio interno. Al fondo, había una especie de cabaña con camas por si alguien necesitaba descansar de manera urgente. La fachada de la estación se extendía a un lado y en la parte lateral, un portón de rejas nos permitía ver quién entraba o salía. Mientras estábamos relajados con tazas de té, noté una sombra moviéndose desde el portón hacia el fondo. Al principio, no le presté mucha atención, pensando que era otro agente descansando, pero el conductor me sorprendió con la pregunta: